Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a Intelexis Mujer, esta media hora, este espacio dedicado principalmente a la salud de la mujer y también de los hombres y los niños. ¿Cómo le va? ¿Qué Muy dice? bien. María Román, nuestra columnista estrella, está acá con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿Cómo ha sido la semana? con mucho trabajo, pero bien, Vi una aprendiendo muchas cosas. nota muy interesante publicada hoy en Clarín, una nota tuya, acerca de hígado graso. Así Una es. patología quizás conocida por muy poca gente, pero que tiene una prevalencia enorme. Me interesó mucho. Contanos un poquito rápidamente qué es el hígado graso y qué prevalencia tiene. Sí, es una acumulación excesiva de grasa en el hígado, que generalmente se ha subestimado, incluso los mismos médicos subestiman el problema, la gente en general no sabe de qué se trata, entonces como que nadie hace nada, a lo mejor se detecta por una ecografía abdominal, pero este problema ahora, lo que están descubriendo en investigaciones científicas, es que este problema del hígado graso, cuanto más temprano se lo trate, es mucho mejor para la salud de la persona. También hay relación con la obesidad esto, ¿no? Claro, tiene dos caminos. Por un lado, el hígado graso podría llegar en algunos pacientes a desarrollarse, a evolucionar hacia una cirrosis o hacia un cáncer de hígado. Es un tema, la verdad que es sumamente interesante y me encanta que lo hayas abordado porque es un tema que muy poca gente lo aborda. Sí. Y realmente, como decías vos recién fuera de cámara, el 80% de las ecografías de pacientes obesos tienen hígado graso. Claro, en general en la población adulta se calcula que un 30% de la población adulta tiene hígado graso. Y además se ha convertido en el primer motivo de consulta en los servicios de patología de los hospitales argentinos. Algo interesante, algo importante, ¿no? Bueno, te Entonces, comprometo para la próxima. Contá. Hay que tener en cuenta que el tratamiento clave es bajar de peso, controlar los otros factores de riesgo como diabetes, hipertensión o colesterol malo alto y también hacer actividad física. Bueno, te decía, te comprometía para hablar de este tema más en profundidad en los próximos capítulos de ¿cómo Intelexis. no? Y también quería comentarte, vos sabés que en el mundo, más del 60% de la gente morimos por enfermedades crónicas no transmisibles. La primera causa de muerte por este tipo de enfermedades son las causas cardiovasculares. Y el infarto agudo de miocardio es una de ellas. A veces los síntomas son claros, ¿no? Cuando una persona tiene esa opresión en el pecho, que puede entumecerse la mandíbula, el brazo izquierdo, digamos que la sintomatología es clara, pero a veces no es tan clara, es difusa. Una persona comienza con un malestar, que inclusive puede interpretarse como una situación de estrés y muchas veces es soslayado o mirado muy por arriba por nosotros mismos los médicos. Y a veces hay situaciones en las cuales, siempre en realidad, cuando los minutos cuentan, son muy importantes. Y esto tiene que ver con los test de biomarcadores. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hay una situación clara, quizás para el cardiólogo, el médico de urgencia, con la clínica, más un electrocardiograma, uno puede saber si esa persona está cursando un infarto o ha tenido un infarto. A veces no es tan claro esto y uno requiere estos test de biomarcadores que con una extracción de sangre en pocos minutos puede determinar el diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento que se debe hacer a las personas. Una persona que entra a urgencias y un test de troponina da positiva, es una sustancia que liberamos cuando tenemos un infarto, eso nos puede determinar la conducta a seguir por ese centro diagnóstico y de este modo salvarnos la vida y salvarnos parte de ese músculo que de otra manera podemos perderlo. Lo mismo pasa con la insuficiencia cardíaca, donde el corazón pierde esa capacidad de bomba, comienza a dilatarse y muchas veces la gente llega a la guardia y dice, me falta el aire. Falta el aire se puede interpretar de muchas maneras. Hay muchas veces, como decíamos recién, que uno puede decir, bueno, le falta el aire porque está nervioso, porque está con un problema respiratorio y la persona que está haciendo es una falla de bomba, le está fallando el corazón. En ese caso también hay test de biomarcadores cardíacos que sirven para determinar si esa persona está cursando una falla de bomba. Vale decir que en las urgencias existen estos tipos de biomarcadores y que son muy importantes y que pueden salvar vidas. No están en las ambulancias, pero la verdad que sería importante que esto en los próximos tiempos ya haya determinaciones en las ambulancias para cuando llegue a la urgencia al lugar, esta determinación se puede hacer en sangre este test y de esta manera evitar el traslado o hacer el traslado más urgentemente hacia una sala de hemodinamia. Claro. Contanos un poquito acerca del tema de hoy, tu tema. Mi tema de hoy es el tema de los ensayos clínicos. Muchas veces sabemos o se presentan nuevos lanzamientos de tratamientos, de medicamentos, pero muchas veces la gente no sabe que eso implicó
varias fases de ensayos clínicos. Entonces, hoy en día, con cientos de ensayos clínicos, o miles, digamos, de ensayos clínicos en el mundo, es importante que la gente sepa qué hacer si le ofrecen, si un médico, si está teniendo una determinada enfermedad y le ofrecen en el consultorio decir, bueno, usted está recibiendo esto, pero existe la posibilidad, o estamos por hacer un ensayo clínico donde lo podemos incluir. Bueno, para esta inclusión a veces tiene sus beneficios y también tiene sus riesgos. Y muchas veces toda esa complejidad, a veces el paciente común no lo tiene en cuenta. Entonces, la idea es que la ANMAT ha hecho algunas consideraciones o algunas recomendaciones, y algunos otros organismos extranjeros, como la FDA de Estados Unidos, han recomendado tener en cuenta, por un lado, que estos ensayos clínicos tienen sus beneficios en la medida en que contribuyen al avance a tener tratamientos más eficaces y más seguros. Pero también pueden tener sus riesgos. Cuando una persona participa en un ensayo que se está comparando a un medicamento con otro o un medicamento contra un placebo, es posible que esa persona entre a participar en el ensayo, pero que al final reciba el placebo y que no reciba el medicamento, claro, ¿no? Y como se está probando algo que totalmente no se sabe en la seguridad o en la eficacia, puede tener su riesgo para su propia salud. Pero también, si el medicamento ese o el tratamiento ese funciona bien, puede tener su gran beneficio porque esta persona lo está recibiendo de manera temprana. Seguro, seguro. ¿No? Entonces, hay varias cuestiones precisas. Primero, antes de entrar en el ensayo clínico, hay que preguntar bien qué se va a evaluar, cuánto esa persona va a estar, cuánto va a durar ese ensayo clínico, y si no le gusta o por algún motivo quiere salir, cómo debería ser para retirarse del ensayo clínico, ¿no? En el ANMAT hay un mail que se llama responde@anmat.gov.ar, donde uno puede preguntar, y además también en el sitio en internet están la base de los ensayos clínicos que se hacen en Argentina, ¿no? Bien, gracias, Vale. Quería saludar, estuvimos el otro día en el Sanatorio Finoquieto, donde nació el hijo de Guillermo Andino y Carito Prat, Ramoncito Andino. La verdad que la foto que le sacaron a la revista Caras ha sido hermosa, una familia realmente lindísima tiene Guillermo. Estuve allí con ellos y quería también agradecerle a la revista Caras, principalmente a Héctor Maugeri y a Rebeca Peiró, por haber publicado en este mismo número, que salió el día de ayer, la nota que hice sobre hepatitis C. Así que a ellos muchísimas gracias por darle tanta importancia a los temas que tienen que ver con la salud, principalmente de nosotros los argentinos. Después de esta pequeña tanda, volvemos al estudio con el doctor Carlos Cambourian y vamos a hablar acerca de este tema tan importante, si es bueno o no para los chicos tener fiebre. ¿Te parece bien, Valeria? Me parece bárbaro, porque hay mucha ansiedad sobre ese tema. Así es. Una pequeña tanda y se volvemos, no se vaya. Ciensa Argentina, el aliado estratégico de las prestadoras de salud de primer nivel. Excelencia en distribución, venta y gerenciamiento de medicamentos para tratamientos oncológicos, HIV, trasplantes y terapias especiales en general. Garantía de trazabilidad farmacéutica con certificación ISO 9001-2000. Ciensa Argentina, la salud es nuestro compromiso. Hace más de 30 años, trabajamos e invertimos para equipar y modernizar las instalaciones de nuestros centros de salud, para que todos los trabajadores hoteleros y gastronómicos del país puedan acceder a la más completa cobertura médica. Padre primerizo, ¿no? ¿Y qué fue? ¿Nena o nene? Oxudra, la misma pasión de ayer, el mismo compromiso hoy.
Viste que a todo lo que está buenísimo le ponemos un re. Villavicencio también lo hace. ¿Será porque repensamos lo que ya estaba pensado? ¿Será porque replanteamos lo que ya estaba planteado? ¿O será porque reconstruir es tan importante como construir? Por eso se le puso re botella a la primera botella de Villavicencio, que está hecha en un 50% de botellas recicladas. Todas las rebotellas reducen el impacto ambiental. Elegilas. Cuidar el medio ambiente está re bueno. Villavicencio. Dale un giro a tu mundo. Innovación permanente. Vocación por la vida. Calidad sin fronteras. Vago. Ética al servicio de la salud. Doctor, mi hijo tiene fiebre, una consulta realmente muy frecuente. Estamos con Carlos Camburián, gracias por venir. Carlos, sos director del Hospital de Malvinas Pediátrico. Y es una pregunta muy frecuente de las mamás, ¿no? Tiene fiebre, ¿qué hacemos, doctor? Contanos. Más que común y como decía recién Valeria, genera mucha ansiedad en las mamás, en los papás, en las abuelas, ¿no? Y la verdad es que ante tu pregunta de si es bueno o es malo tener fiebre, y las mamás no me van a creer mucho con la respuesta que te voy a dar, pero realmente es bueno tener fiebre, ¿no? Uno genera malestar en los chicos, irritabilidad, mucha ansiedad en los papás. Hay que bajar esa fiebre porque el chico no se lo ve bien. Y en parte esto es cierto, pero también en parte es cierto que la fiebre, en su mecanismo de acción, lo que provoca es que los gérmenes, bacterias, virus, parásitos, no logren alimentarse correctamente, por ejemplo. Entonces no se multiplican a la velocidad que podrían multiplicarse en el caso de que no haya fiebre. Entonces eso ayuda a proteger la infección y ayuda a los glóbulos rojos a ir al foco de la infección y controlarla. Cuando hablamos de fiebre, ¿de qué temperatura estamos hablando? Bueno, hay mucho disenso en esto. Nosotros, en general, los pediatras recomendamos que a partir de los 38,2, 38,5 de temperatura, uno tiene que actuar siempre y cuando el niño tenga incomodidad. La incomodidad, la irritabilidad, el malestar es lo que nos va a dar a nosotros la herramienta para decidir o no medicar esa temperatura. Si el chico tiene 38 grados, 38,5 y no está irritable y no está incómodo, la recomendación es no tratar esa fiebre. Y el otro capítulo es cómo es el tratamiento. Eso es importantísimo, porque está la duda: paracetamol, ibuprofeno, baños, la famosa dipirona. ¿Qué usamos? Mucho está el mito de que por ahí uno tiene que utilizar los medios físicos. Los medios físicos nosotros llamamos, por ejemplo, al baño, a los pañitos, al hielo. Sí. Muchas mamás, muchas abuelas. Es torturante también para un chico meterlo en frío, ¿no? Meterlo en frío es complicado, genera mucho más malestar que la fiebre. Y uno recomienda, por lo general, dar el antitérmico si es que uno ve en ese chico esta incomodidad o irritabilidad. Y después de utilizar el antitérmico, y en este caso esta la elección de cuál, el paracetamol es el antitérmico más recomendable para utilizar, porque es el que menos efectos adversos provoca. Si bien uno utiliza ibuprofeno muchas veces o dipirona muchas veces, sabe que esto también puede tener efectos adversos. No son, digamos, son drogas, no son caramelos. Y es muy importante lo que vos me decís. Muchas mamás dicen, bueno, toma esta pastillita masticable, que es un caramelito, o toma este jarabe que es un juguito de naranja. Ese chico tiene la capacidad de retener esa información y que en algún momento va a ir a agarrar ese frasco y se lo va a tomar todo porque eso es juguito de naranja. Bueno, esto también hay que ser muy puntual. Lo recomendable sí es el paracetamol. La dipirona en Estados Unidos no se está utilizando porque provoca muchas veces efectos adversos a nivel medular en la producción de glóbulos blancos y no se está utilizando. Nosotros sí lo utilizamos en la Argentina, pero lo recomendable es el paracetamol, quizás en chicos menores de 6 meses, y en mayores de 6 meses también se puede utilizar el ibuprofeno.
Sí, la gente piensa que el paracetamol es una medicación totalmente inocua, pero sabemos que tiene su hepatotoxicidad, también el ibuprofeno tiene sus bemoles con la parte renal y también la dipirona, como vos bien decías. O sea que la realidad, lo mejor a veces es usar medios físicos, tratar de evitar medicalizar a los chicos cuando tiene 37,5, 37,8 o 38, como decís vos, cuando el chico realmente está bien, no está irritable. Así que bueno, cuando uno está dando una droga a un chiquito, le está de alguna manera incorporando a su sistema, a su central, digamos, una droga que tiene un efecto sistémico, tiene un efecto general. No es que le va a bajar solamente la fiebre, va a provocar otras cosas. Por supuesto, los medios físicos tienen esta capacidad de bajar pocos grados la temperatura, pero también tienen el problema de que una vez que ese efecto se dio, el efecto rebote quizás es mayor, porque el centro hipotalámico que capta el nivel de temperatura que tiene el cuerpo, detecta que esa temperatura bajó, quizás por un medio físico, y va a hacer un rebote y va a poder tener ese chico quizás más temperatura que el que tenía anteriormente. Excelente, Carlos, muchísimas gracias. Claro, como siempre. Gracias. Después de la pequeña tanda, volvemos al estudio con la señora Constanza Mavroiani, que es presidente de ARGET, asociación civil que ayuda a pacientes con esclerosis tuberosa. Justamente mañana es el Día Mundial de esta patología, una enfermedad poco frecuente. Pequeña tanda y enseguida volvemos, no se vayan. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Planes de salud para particulares, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. 0810-345-0184. Andar, www.andar.org.ar. Mañana es el Día Mundial de la Esclerosis Tuberosa. Estamos aquí en el estudio con Constanza Mavroiani, que es presidente de ARGET, Asociación Civil de Lucha contra este tipo de enfermedad. La verdad que la palabra, gracias por venir, ¿no? Gracias. La palabra es un poco compleja para la gente porque no le es familiar esclerosis tuberosa. ¿Nos puedes contar de qué se trata esta enfermedad? Pasa que muchas veces por el tema de esclerosis y todo lo terminan confundiendo con otro tipo de patología, pero sí, es una enfermedad poco frecuente por la implicancia que tiene en la sociedad. Es una enfermedad genética, puede ser transmitida por tus padres, que te la hayan transmitido, o ser una nueva mutación, que tus padres no la hayan tenido, pero vos al nacer, bueno, generaste la nueva mutación. Lo que genera son tumores en distintos órganos. Por ejemplo. Por ejemplo, cerebro, ojos, corazón, pulmones, riñones, bueno, piel, exactamente. Y podés tener en varios órganos y mucha cantidad a la vez. ¿Y cómo decidiste formar esta asociación civil sin fines de lucro? ¿Por qué? Porque, bueno, yo en principio tengo la enfermedad. Claro, uno te ve a vos y uno piensa que es una enfermedad, digamos, que no tiene un riesgo de vida. A vos te vemos saludable. Por ahora vengo bien, pero sí, no. Lo que pasa es que por la cantidad de órganos implicados que hay en la enfermedad, no vas a encontrar dos casos iguales. Y tenés chicos que, por ejemplo, al tener afectados el cerebro, o mismo con problemas cardíacos, esto puede llegar a causar la muerte, porque por ejemplo cuando tienen afectado el cerebro hay chicos que han tenido crisis 30 veces en el día, entonces eso genera una degeneración en el cuerpo que muchas veces hasta lleva a que esa persona no viva muchos años. Bueno, lo mismo los rhabdomas cardíacos, que cuando nacen y están mal ubicados, bueno, hay muchos chicos que fallecen al poco tiempo. ¿Vos cuando supiste que tenías la enfermedad? Clarísimo, sí, en verdad, cuando vos tenés, porque esto es otra cosa, cuando vos tenés afectado pulmones y riñones, entra el estrógeno, es decir, la implicancia es el estrógeno. Entonces, en mi caso, cuando el estrógeno es más alto, es entre los 20 y los 30, que es la parte como más fértil de la mujer también. Entonces yo venía con problemas en los riñones, infecciones urinarias y demás, y a nadie se le había ocurrido. No sé, yo veo que ahora es como más común el tema de hacer placas enseguida o imágenes,
Y bueno, me hicieron una ecografía renal y me acuerdo que me estaban haciendo la ecografía, el ecógrafo se fue y volvió con otras personas, para que vean, porque tenía muchos... Qué susto, ¿no? Que te vengan fue varios raro, a examinar. digo, ¿qué pasó? Tenía golpe. muchos angiomiolipomas en los riñones, en los 2 riñones. Y de ahí, bueno, fue todo un trastorno. Habían puesto en el diagnóstico mismo de esa ecografía esclerosis tuberosa, no la había escuchado en mi vida, no sabía qué era, y encima iba a los médicos y tampoco sabían cómo tratarme. Me decían que era normal, que bueno, que ya estaban ahí, que mientras controlemos que no crezcan y todo, hasta que uno me creció casi a 8 centímetros. Pero, ¿qué médico puede tratar esta patología? Porque vos me decís que puede ser neurológico, que puede ser renal, que puede ser de piel, que puede ser de ojos. Bueno, ¿Quién debe tratar esta lo más patología? importante, bueno, lo que nosotros buscamos como asociación es que los médicos se empiecen a comprometer con la enfermedad y que se empiecen a especializar también en la esclerosis tuberosa, porque lo que pasa es que vos tenés médicos de distintas especialidades y vos vas como a distinto especialista y te va viendo como... Por partes. Por partes. Te fragmentan. Exactamente. Y la realidad es que hay que empezar a ver los órganos y la enfermedad como algo completo, ¿entendés? La enfermedad en sí. ¿Y cuál es el diagnóstico de certeza? ¿Qué le pone el sello a la patología? Bueno, eso son todas complicaciones. En realidad, en la mayoría de los casos suele darse cuenta, por ejemplo, cuando los chicos van al pediatra, el tema de las manchas en la piel. Enseguida, eso es como lo más fácil de ver. Bueno, manchas de color, manchas incoloras. Hay manchas incoloras, hay diferentes. Hay manchas incoloras, hay manchas que son como si fuera la piel de la naranja. Después también por dónde están ubicados, porque muchos suelen ser en el lumbar, es decir, o en el pecho. También donde estén ubicados te puede dar como un diagnóstico más acertado. Pero la idea es que si el pediatra ve esas manchas, los mande una dermatóloga, y lo bueno sería que esa dermatóloga ya haya estado en contacto con otros casos de esclerosis tuberosa. La idea tuya con la fundación es que la gente tenga conciencia de esta patología y los médicos tengamos conciencia que existe esto. En principio que las personas empiecen a saber por lo menos la información básica como para estar atento. Y después por el lado de los médicos empezar a involucrarlos y que estén más atentos y que puedan trabajar más en conjunto y que se puedan especializar. ¿Y a vos como paciente qué te llevó a decir, bueno, salgo de mi lugar de paciente a ser un activista por la enfermedad? Porque es un cambio, ¿no? Claro. Y en verdad es un poco la negligencia en general te lleva a eso, la negligencia de instituciones médicas, de los médicos también, la poca información y todo, y me pasó que me di cuenta que no sabía nada. Que no sabía nada y que buscaba información y que en el país no había nada, que toda la información que yo podía encontrar era de otros países, en general de Estados Unidos y de Europa, que son como los más avanzados. Y justamente me pasó que tuve un problema pulmonar, estuve internada, me pude viajar al exterior y hablar con otras fundaciones del exterior, y ahí volví con la cabeza que me explotaba directamente, y reuniéndome con otros padres y todo, pudimos, bueno, llegar a esto que fue un sueño, pero que es una asociación Constanza, civil. ¿cuántas personas pensás que en Argentina tiene esclerosis tuberosa? No hay datos, no existen estadísticas. Pero en extrapolando datos. Sí, extrapolando datos, al principio se decía que era 1 cada 10.000, un caso cada 10.000 nacidos vivos. Hablando con especialistas de afuera y todo, eso ya lo están bajando a 1 cada 8.000 y se está hablando de 1 cada 6.000. Porque como es tan difícil de diagnosticar, porque hay casos que pasan, imagínate que hay gente que a lo mejor solo tiene implicada la piel y no tiene ninguna manifestación en su vida. Digamos, con el polimorfismo que tiene esta patología, hablamos de ojos, de piel, de cerebro, de pulmones, de corazón. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Hay un tratamiento? No tiene cura, es una enfermedad que no tiene cura. Los tratamientos se basan en las manifestaciones, justamente. Sí hay una droga con la cual se viene avanzando hace mucho tiempo, que es el everolimus, que es un inmunosupresor, que lo que hace es achicar los tumores, bueno, permitiendo una mejor calidad de vida, pero no existe cura. Y este everolimus se manifiesta en los quistes que se pueden achicar. A veces vos tenés mucha cantidad y son muy chiquitos, y eso también te genera problemas. Están en protocolos ahora en epilepsia parcial refractaria, se va como avanzando en esta droga que se descubre que va funcionando, entonces lo van probando como en otras manifestaciones. ¿Puede haber trasplante de órganos por este tipo de patología? Sí, existen. Es decir, en el caso pulmonar y renal hasta es muy común. Pensá que en la parte pulmonar, que se está relacionado también con el LAM,
muchos terminan necesitando trasplante. Ahora, ¿esto se estanca en el tiempo o es una enfermedad progresiva que sigue evolucionando y la persona sigue formando tumores y tumores? No, el tema, por ejemplo, los rapiomas cardíacos en general se reabsorben, son los únicos que se reabsorben y en general desaparecen, pero los quistes son las cantidades que tienen y lo que hay que ir controlando es el crecimiento, porque aunque no sean malignos llamados, pero en muchos casos crecen. Bueno, mismo yo te contaba, el de mi riñón creció de 1 centímetro, que fue cuando se lo descubrió, a 8. Pero digamos en tu caso, en la parte renal, porque el angiomiolipoma que vos tenés, sí. son patologías que uno puede o no operarlas, de acuerdo al compromiso que tenga el riñón. En tu caso, ¿tuviste que ir a la cirugía o no? Se hizo algo intermedio que es mucho mejor, porque si no, cuando vos extraes riñón, y yo con esa cantidad de lo que medía podía perder el riñón entero. Entonces lo que me hicieron fue una embolización. Lo que se hace es tapar las arterias que alimentan ese angiomiolipoma, haciendo que eso, como no se alimenta más, se achica y casi muere, digamos. ¿Y qué posibilidad de transmisión existe de padres a hijos? 50%. Vale decir que si vos, que genéticamente tenés el gen, la enfermedad, y tenés, digamos, una pareja que no tiene ningún gen, la posibilidad de tener un hijo que tenga esclerosis tuberosa es del 50%. Exacto. Bien. ¿Qué avances hay? ¿Qué hay en vista con respecto a esta enfermedad? ¿Qué se está estudiando? No, el avance sobre todo se está dando en el tema del everolimus. El everolimus, rapamicina, todo eso. Son productos inyectables. Sí, a ver, por ejemplo, la rapamicina existe en crema porque también hay chicos que tienen muy afectada la cara y después, bueno, no, es una medicación que es también bioral y demás. También eso lo que hace es todos los que son los SEGAs, que son los tumores que a veces están en el cerebro, eso permite no llegar a una cirugía también. Bien. Bueno, Constanza, muchísimas gracias por haber venido. Espero haber sido clara y haber Clarísimo, la verdad que es súper ayudado. claro. Gracias, Valeria, por estar con nosotros. De nada, gracias. Nos vemos como siempre todos los jueves 19 horas aquí haciendo Interés y Mujer. Muchas gracias.